buenos negocios para Repsol, malos negocios para México. Todo por el apoyo de Calderón, al grado de que Calderón termina y se va de presidente del Consejo de Administración de una empresa española, de Iberdrola. ¿Dónde vive Calderón? En Madrid. Cuando Peña, otra empresa española, OHL, lo mismo. ¿Dónde vive el licenciado Peña? En Madrid. ¿Dónde vive el licenciado Salinas? En Madrid. Madrid será la tumba del fascismo, decían nuestros abuelos en el contexto de la Guerra Civil. No lo fue cuando tuvo que serlo y muchos republicanos y antifascistas españoles acabaron aquí en México, acogidos por el gobierno de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, en nuestros días lo cierto es que Madrid se ha convertido de alguna manera en tumba del fascismo, un cementerio lleno de muertos vivientes y coleantes de las derechas y ultraderechas castizas y latinoamericanas. Madrid, Madrid, Madrid. En México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid. Aquel chotis que escribió el mexicano Agustín Lara en 1948, hoy nos recuerda que al menos 3 expresidentes de México decidieron fijar su residencia en Madrid y que uno de ellos, Carlos Salinas de Gortari, tiene incluso nacionalidad española. Junto a Salinas de Gortari, a caballo entre Madrid y Londres, según se dice, Peña Nieto y Felipe Calderón viven en un Madrid que ya compite con Miami como capital del anticomunismo y de los capitales de dudosa procedencia. Las visas doradas otorgadas por el gobierno español a millonarios, sobre todo chinos y rusos, pero también mexicanos y venezolanos, han provocado además un curioso efecto gentrificador contra los viejos ricos españoles que se han visto expulsados del noble barrio de Salamanca, el único que no bombardeaba la aviación franquista durante nuestra guerra, por la llegada de muchos mexicanos mucho más ricos que ellos, pobres los nietos de la quinta columna. Hace ahora un año, Andrés Manuel López Obrador, acordándose de sus 3 predecesores autoexiliados en Madrid, señaló esta misma evidencia. Dijo que Madrid es la capital hispana de la derecha en el mundo. ¿Qué significa eso que dijo AMLO? Héctor Struch y Vladimir Slonska-Malbau tienen un sugerente artículo en Le Monde Diplomatique que lleva por título ¿Es Madrid la nueva Miami? En él señalan que no solo los expresidentes mexicanos han optado por Madrid, sino también muchos latinoamericanos adinerados y de derechas. Venezolanos, mexicanos y colombianos han llegado a Madrid a invertir en propiedades inmobiliarias muy caras, pero muy discretas. Se trata, explican, de departamentos completamente reformados al más alto nivel por promotores especializados. El barrio de Salamanca está lleno de ellos. Tienen entre 300 y 400 metros cuadrados con un precio medio de 12.000 a 14.000 euros el metro cuadrado. Como dicen estos autores, los cambios introducidos por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid explican en gran medida el repentino interés de los latinoamericanos ricos por los inmuebles de lujo en Madrid. Una de estas disposiciones introducidas por la derecha española fue la creación de las SOCIMI, sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. Son empresas dedicadas a la especulación inmobiliaria que casi no pagan impuestos sobre sus beneficios. Seguro que les suena el nombre de Enrique Capriles Radonsky, ¿verdad? Fue el candidato venezolano en las elecciones presidenciales que tuvo que competir y perder contra Hugo Chávez y contra Nicolás Maduro. El exiliado Capriles no tardó en abrazar el nuevo régimen fiscal madrileño y creó empresas dedicadas al coworking y al alquiler temporal de alojamientos de lujo, eso sí. Ya saben, hay exiliados y exiliados. El Partido Popular Español ha hecho de Madrid un paraíso fiscal para los ricos
con la presión fiscal más baja de todas las regiones españolas. Esta praxis a la medida de los millonarios ha hecho de Madrid el principal punto de entrada de la inversión extranjera directa, representando más del 50% del total de este tipo de inversiones en España. Esto se le llama dumping fiscal y provoca las quejas constantes del resto de territorios españoles. En el artículo de Le Monde Diplomatique se citan unas declaraciones del español Javier Cremades, cofundador del gabinete Cremades San Calvo Sotelo, que dice: cada semana tenemos 2 o 3 inversores latinoamericanos que buscan comprar una vivienda, el 80% de ellos en Madrid. Cremades se dedica a asesorar a millonarios que desean efectivamente establecerse en Madrid y además presta asistencia a la democrática oposición venezolana en el exilio. De hecho, Cremades no oculta que trabajó con el gobierno, por llamarlo de alguna manera, de Juan Guaidó para intentar recuperar activos de Venezuela en beneficio de la administración paralela de Guaidó. Hoy, en La Base, hablamos de Madrid, paraíso de expresidentes de México y paraíso fiscal de millonarios latinoamericanos de derechas. Bienvenidas y bienvenidos. La Base América Latina. Pues aquí me tienen, en los estudios de Canal Red América Latina en Ciudad de México, sustituyendo y dando descanso a Daniela Pastrana con los compañeros de la Base América Latina. Marco Teruggi, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué tal? Bienvenido, contento de tenerte por acá. Y vamos a hablar de esa como suerte de tendencia o ejemplo repetido de los presidentes mexicanos, expresidentes que se van todos a Madrid. Vamos a ver qué pasa en Madrid que les gusta tanto irse para allá, o qué pasa acá que deciden que es mejor no quedarse en México. Estefanía Peloz, ¿qué dice la prensa, qué dicen los medios de estos presidentes mexicanos que viven en Madrid? Vamos a hablar del trato amable que le han dado estos medios del corazón que tú conoces muy bien, Pablo, y de las preguntas que no se han hecho y que deberían hacerse de por qué están estos presidentes ahí y de ciertas palabras que utilizan que a lo mejor no son tan precisas. Hoy contaremos además con Álvaro Delgado, es periodista. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. México tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados, 32 estados, 2.478 municipios, 3 grandes mares, la segunda ciudad más grande de América Latina y 6 tipos de clima, desde frío en las montañas de Durango hasta tropical en las selvas chapanecas. Hay literalmente de todo. Pero para 4 de los 5 expresidentes que gobernaron antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, nada de eso es suficiente, como dice la canción. Así que terminaron sus mandatos y decidieron irse a vivir afuera. Primera aclaración, nadie los forzó, ni los empujó, ni los amenazó. Finalizaron sus sexenios, armaron sus maletas, se subieron a un avión y chau, hasta luego, y si te he visto, no me acuerdo. Curiosamente, 3 de ellos eligieron el mismo destino, Madrid, capital del viejo imperio, la famosa madre patria, como dijo Enrique Peña Nieto, el último de los 3 en irse del país rumbo a este destino compartido, España. ¿Y por qué la decisión de España, por ejemplo? Pues mira, pudo haber sido España, pudo haber sido algún otro país de la región. Yo buscaba un lugar donde se hablara mi idioma nativo, el español. Creo que España pues, es la madre patria, es un país con el que hay una buena relación, hay una población migrante mexicana importante en ese país y al final de cuentas creo que hay una relación de cordialidad entre el pueblo mexicano y el pueblo español, hay una gran afinidad cultural. Pero detrás de ese cuento de la cordialidad y la madre patria se esconde otra realidad de este destino de Madrid para los expresidentes, como ya se podrán imaginar, ¿no? Sí, porque o bien todos tienen el mismo amor por mi querida Madrid, o una suerte de epifanía post-sexenio que los hace ir en búsqueda de tapas y buen vino. Eso sí, a la Garibaldi todavía no han venido. Bueno, eso o pasa otra cosa, algo más. Y además no son los únicos. En estos años hemos visto en Madrid cómo venían muchísimos políticos de las derechas y ultraderechas latinoamericanas o multimillonarios y millonarios con fortunas muchas veces de un origen sospechoso, por ser prudente con los adjetivos. Pero 3 presidentes de un mismo país, la verdad es que es un récord. Y además
todos se parecen en algunas cosas, ¿no? Como salidos de un mismo molde político, aunque Mario Maldonado, que aparecía en el vídeo que vieron antes, un gran amigo además de la base América Latina, dijera en el Universal que esos tres presidentes no se parecen en nada. Así es, Pablo. Y hablemos entonces de estos tres mandatarios que son Carlos Salinas de Gortari, que gobernó entre 1988 y el 94, Felipe Calderón, presidente entre el 2006 y el 2012, y Peña Nieto, el último de los neoliberales, que estuvo al frente del Palacio Presidencial entre 2012 y 2018. Y seguro, Estefanía, que vos tenés recuerdos fantásticos de estos tres presidentes. Bueno, el primero era presidente cuando yo todavía no nacía, pero sus consecuencias se sienten hasta el día de hoy. Y los otros dos, sí, por desgracia, los escuché en televisión y de hecho los veía en los noticieros. Pero si les parece, vamos a ver quiénes fueron, sobre todo, qué tienen en común. Lo primero es que los tres encabezaron gobiernos neoliberales y acusados por de mínima corrupción. Salinas de Gortari, por ejemplo, fue un privatizador compulsivo. Privatizó cerca de 390 empresas, incluido bancas, teléfonos y canales de televisión. Esto para alegría del señor Ricardo Salinas Pliego, a quien nos gusta llamar el deudor fiscal, porque pues eso es. Y su entramado de poder, deudas, corrupción. ¿Saben quién fue encarcelado por enriquecimiento ilícito durante su gobierno? Pues su querido hermano Raúl Salinas de Gortari en 1995, y de hecho lo encarcelaron por 10 años. Menos mal que en 1995 ya habías nacido. Privatizaciones masivas y familiares involucrados en corrupción. Primera vez que escucho algo así, Estefanía. Bueno, y si eso ya les parece que fue mucho, pues no, porque en México siempre se puede un poquito más, así que en el 2006 llegó Felipe Calderón, cuyo nombre completo lo recuerda todo el tiempo Noroña, que es Felipe del Sagrado Corazón de Jesús. Calderón, el que mezcló dos elementos que incendiaron este país, el neoliberalismo y el narcotráfico. Siguió desguazando al sector público, intentando privatizar Pemex, y abrió las puertas del Palacio Presidencial a una alianza con el Cártel de Sinaloa, sí, el del mismísimo Chapo Guzmán. Y lo hizo a través de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que hoy cumple una condena en Estados Unidos por narcotráfico. Pero Marco, tú ves culpables donde no los hay. Seguro que García Luna era un cuentapropista, un emprendedor, como se dice ahora, que en realidad realizó esas alianzas a espaldas del presidente Calderón, ese gran estadista que llegó a la presidencia tras un fraude electoral y que se fue con un saldo de más de 100.000 muertos, producto de la mal llamada guerra contra el narco del asalariado del cártel de Sinaloa, García Luna, de lo que el presidente, claro, no sabía nada, ¿verdad? Bueno, será mi tendencia a ver algunas conspiraciones, pero por las dudas, Calderón se fue bien lejos de México, ni bien terminó el mandato, no vaya a ser que le pregunten demasiado. Y para ese escape contó con la ayuda de su amigo, el expresidente de derecha español, José María Aznar, conocido entre otras cosas por su entusiasta papel de mayordomo de Estados Unidos y el Reino Unido en la invasión de Irak. Y hablemos ahora de Peña Nieto, el de la madre patria de España, en la que se siente tan bien a gusto. Bueno, resulta que este señor, que intentó también desguazar el sector energético para privatizarlo, tiene una larga lista de acusaciones, como en el caso Odebrecht, donde la empresa constructora brasileña admitió haber pagado sobornos para obtener contratos involucrando a exfuncionarios de alto nivel de su gobierno. O el caso de la llamada estafa maestra, cuando una investigación periodística reveló un esquema masivo de desvío de recursos públicos a través de universidades y empresas fantasmas al estilo del prismo. De hecho, la Fiscalía General de la República ha abierto investigaciones en contra de él por el presunto enriquecimiento ilícito y de un lavado de dinero. De hecho, una de las últimas acusaciones fue por supuestos pagos de soborno por parte de empresarios israelíes a cambio de contratos y entre ellos para comprar ni más ni menos que el programa de espionaje Pegasus. ¿De cuánto fue el soborno? De 25 módicos millones de dólares. Está hasta el copete, como dicen acá en México. Y eso sin hablar del caso del asesinato de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que ocurrió bajo su gobierno. Otra de las huellas de su trágico y escasamente brillante sexenio. Hasta acá los tres presidentes que se fueron a vivir a Madrid, todos con un prontuario similar: neoliberalismo, violencia y corrupción. Y claro, con semejante paso por el puesto más alto del país, resulta lógico, digamos, que hayan decidido que lo mejor era subirse a un avión finalizado su sexenio. Por eso no le bastaron los casi 2 millones de kilómetros cuadrados que tiene México. No fue entonces por la madre patria, ni el altruismo de dejarle el espacio al nuevo mandatario, ni un reposo de estadista merecido. Y de hecho, no fueron los únicos tres. El mandatario Ernesto Zedillo Ponce de León, también neoliberal y acusado de corrupción, que gobernó entre el 96 y
y el 2000 se fue, pero en su caso a Estados Unidos. ¿Qué manía de dejar el país, che? ¿O será escapar del país, mejor dicho? Pero seguro que con semejantes antecedentes se callarían la boca, ¿no? Pues fíjense que no. Calderón en particular opina mucho de la actualidad mexicana con reflexiones tan agudas como esta. Hay una caída institucional gravísima en América Latina y donde el caso más grave no son solo los casos ya conocidos, Cuba, Venezuela, saludos a los venezolanos aquí presentes. Hoy el caso más grave es México. Nadie lo está tomando con seriedad, en mi opinión. Parece business as usual, pero si hace 2 años en una mesa que conseguí con el presidente Aznar en la Fundación Internacional para la Libertad de Vargas Llosa, decía yo que México era una democracia a punto de caer, puedo decirles que esa democracia ha caído. Dice Calderón que coincidió con Aznar, pero pues ahora es su jefe. Ahora sí, vamos al lugar que nos ocupa y es el destino, Madrid. Y la elección de Madrid tiene una primera razón, que es la llamada visa dorada. Pablo, ¿nos puedes contar qué son esas visas que le valieron a los españoles unos cuantos problemas en el sector inmobiliario? Claro que sí. Bueno, resulta que en el año 2013 se establecieron unas visas especiales para millonarios. Literal, para millonarios. Una visa a la que solamente podían acceder quienes invirtieran más de 500.000 euros en propiedades en el país, adquirieran 2 millones de euros en títulos de deuda española o depositaran 1 millón de euros en entidades financieras, requisitos realmente mínimos. Seguro que cualquier persona en México tiene con qué costear esta visa, ¿no? Bueno, no cualquiera, yo no. Pero bueno, al final la migración es un asunto de clase. Hay migrantes y migrantes, depende de la cuenta bancaria y no del color de piel o la religión. Y así fue que se mudaron millonarios mexicanos a Madrid, 369 en total hasta finales del 23. Y cuando España anunció que terminaría con la visa hace unos meses, hubo un boom de nuevas demandas. Pero no solo fueron mexicanos y latinoamericanos, sino de muchos países los que pidieron su Golden Visa. Millonarios del mundo unidos y a hacerlo en España, sobre todo si nadie pide mucha explicación acerca de dónde vienen los millones. ¿Saben cuántas visas fueron otorgadas en total? 22.430 Golden Visa. Hay bastantes millonarios en el mundo. Todo esto, además, estoy seguro, hizo, por ejemplo, de Madrid una gran ciudad, un lugar mucho más agradable para vivir, ¿no es así? Por supuesto que sí, en particular en el barrio de Salamanca, donde se concentraron quienes fueron llegando con el consecuente impacto en el aumento del precio de las viviendas que expulsó a los pobres ricos madrileños. ¿Cómo no sentir empatía con ellos? Y no solo fue un asunto de precios, sino también de clima político que fue expandiéndose por la ciudad. ¿Recuerdan esto que decía López Obrador al respecto? Salió una foto, ¿no?, de Calderón en Madrid, porque allá viven. Yo siempre respeto mucho al pueblo español, lo respeto muchísimo, lo admiro al pueblo español, pero las autoridades de España son otra cosa. Y la monarquía también, con todo respeto, es otra cosa. Y como en todas partes, ¿no?, hay regiones, pero de las más conservadoras es Madrid, de España. Ahí han ido a refugiarse expresidentes, ¿no? Es como la capital hispana de la derecha en el mundo, como la sede, ¿no? Por ejemplo, de México están 3 expresidentes. Allá está Eliseo Peña, allá está Calderón, Salinas. La capital hispana de la derecha en el mundo. Isabel Díaz Ayuso está trayendo efectivamente a todos sus amigos de derecha y de ultraderecha a Madrid. Y si esto sigue así, Miami se va a poner celosa en la competencia por ser la sede internacional de los reaccionarios y millonarios latinoamericanos, ¿verdad, Marco? Es así, pobre de Miami, ¿qué va a pasar con ella? Así que están en Madrid Peña Nieto, Calderón y Salinas de Gortari, aunque este último tiene la vida repartida entre Madrid y Londres, otra gran capital de una ex metrópoli, y obtuvo su pasaporte no por visa dorada, sino por descender de la vieja comunidad judía española, los sefardíes, que expulsaron de España en 1492 los reyes favoritos de José María Aznar,
Isabel y Fernando, los reyes católicos. Y bueno, digamos que la pasa bien en Madrid, como vemos en la noticia en pantalla, nada como una buena fiesta de un millonario para levantarse el ánimo. Pero hay algo más en todo esto, más profundo, digamos, o antiguo que un asunto de visas doradas o el temor de volver a México por tener que rendir alguna de las cuentas o toparse con la gente en la calle. Sí, eso que el sociólogo peruano Aníbal Quijano llamó colonialidad del poder, esa colonialidad de los imaginarios, de los deseos, como pensar, por ejemplo, en que todo lo que procede de la metrópoli, esa Madrid, París o más reciente Washington, es mejor. Eso de que allá está el modelo a imitar, o mejor dicho, ante el cual inclinarse, una subjetividad que se repite desde hace siglos. Acá en México lo llamamos, por cierto, malinchismo. Y es lo que la expresidenta Cristina Fernández llamó de una forma muy sencilla como vocación de colonia. Pero claro, cuando estos admiradores de Europa gobiernan, no toman nada pues, de las cosas buenas que podría haber dejado alguna de las experiencias del viejo continente, como el estado del bienestar, el transporte público o algunas empresas que aún quedan en manos estatales, sino que por el contrario privatizan, desguazan al país y se lo entregan en bandeja a las empresas extranjeras. Entonces, Peña Nieto, Calderón, Salinas de Gortari o Zedillo están donde siempre quisieron estar y ser aceptados, lejos de sus pueblos, sus músicas o de la fiscalía que podría pedirle algunas cuentas, y cerca de a quienes finalmente terminaron sirviendo como presidentes. Gracias, compañero. Las consecuencias de la guerra contra el narco, la detención de García Luna, una persona que llega a la presidencia, Calderón, con un fraude electoral, que para legitimarse declara la guerra contra el narco, que pone al frente de esa guerra a un personaje, García Luna, que lo premian en Estados Unidos, que tiene toda esta cadena de vínculos en su momento con periodistas, con organizaciones de la sociedad civil. Se incrementan los homicidios a más del doble. Todo tuyo, Estefanía. Como decía Salinas de Gortari, ni los veo ni los oigo. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Contrarréplica. Felipe Calderón prepara su refugio en España. Revista Quién, que es del grupo Expansión, ¿quién publicó? Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari encontraron en España un refugio para mantener bajo perfil después de sus sexenios. Y es que así suelen llamar los medios a las estancias millonarias de los políticos mexicanos en el extranjero, como otros. No sé si les suena Lozoya. No me suena nada, la verdad, pero me has dicho que diga, no sé qué, de un pato pequinés. Bueno, sí, luego te llevamos. Pues resulta que el periódico El Universal titula La Zagaleta, el refugio de Lozoya en España es un paraíso para los amantes del golf. O el mismo Contrarréplica, que publica un reportaje sobre este refugio millonario de Lozoya. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, implicado directamente en el caso Odebrecht y otros escándalos de corrupción, es presentado prácticamente como un turista de lujo. La descripción de la Zagaleta, con sus 900 hectáreas, 420 casas de lujo, campos de golf y helipuertos, se lee más como una promoción inmobiliaria que como una investigación periodística sobre un funcionario corrupto. Vemos cómo los medios diluyeron el contenido al concentrarse en los aspectos superficiales de El Refugio, en lugar de investigar cómo un funcionario público mexicano
podía permitirse vivir en una urbanización donde las viviendas cuestan entre 5 y 54 millones de dólares. La cobertura se enfoca en que, bueno, Lozoya jugaba golf, y no es que fuera un presunto corrupto, sino un deportista. Lo mismo pasa cuando múltiples medios se refieren al refugio de Peña Nieto, España refugio para expresidentes mexicanos o España es el paraíso de 3 expresidentes de México. La palabra refugio sugiere que se trata de refugiados, perseguidos, pero a estos señores, la verdad, lo cierto es que no los persigue nadie. Claro, en lugar de refugio digo yo que hubieran podido llamarlo huida, evasión de la justicia o fuga. Lo digo porque un refugio es donde uno va si es perseguido políticamente. A la gente que huye de persecuciones políticas se les llama, de hecho, refugiados. Y los refugiados normalmente no juegan al golf ni se compran casas de 50 millones de euros. Así mero es, y les traigo otro ejemplo. El periódico El País. España concede un permiso de residencia a Felipe Calderón gracias a José María Aznar, y dice la entradilla de la nota: el exmandatario mexicano tendrá Madrid como base gracias a un contrato como profesor en la fundación del expresidente español. Porque, bueno, también nos dice la nota que Aznar contrató al mexicano en el Instituto Atlántico de Gobierno, la institución académica que él mismo fundó en el 2014. Una nota más, Infobae. Así es el lujoso departamento que Peña Nieto puso en venta en Almagro, Madrid. Dice la nota, la impresionante vivienda abarca el primer piso de un edificio clásico y posee muchos muebles de primera calidad. Además, la amplia terraza es la joya de la corona. Cuando informan sobre las actividades académicas de Felipe Calderón en el Instituto Atlántico de Gobierno, sobre las inversiones inmobiliarias de Peña Nieto, lo cierto es que no parece que estén hablando de refugiados políticos, porque España no es un refugio para estos expresidentes. España es para ellos un paraíso fiscal. Es que el uso de la palabra refugio también evita hacer ciertas preguntas incómodas que deberían acompañar cualquier cobertura periodística seria de este tema. Si realmente están en un refugio, ¿de qué se refugian exactamente? ¿Por qué necesitan protección o refugiarse? ¿Qué amenazas enfrentan en México que no sean de carácter legal? Usando este término, los medios no abordan estas cuestiones fundamentales, yo diría que para el periodismo. ¿Recuerdan cuando José Luis Rodríguez Zapatero dijo que España no es refugio de corruptos? Pues en este caso, y sin que sirva de precedente, mi amigo José Luis, me temo que se equivocó. Y sí se equivocó, porque otra particularidad, por llamarlo así, de la cobertura mediática de los expresidentes mexicanos en España es el tono y formato de las revistas del corazón, que se les llama así en España, y acá revistas de farándula, donde transforman a estos políticos cuestionados por corrupción pues en personajes de la alta sociedad española. Por ejemplo, en junio del 2024, cuando Carlos Salinas de Gortari fue fotografiado en una exclusiva fiesta del magnate Juan Antonio Pérez Simón en Madrid. Juan Antonio Pérez Simón es el socio de Carlos Slim, eso que podríamos llamar una suerte de oligarquía transoceánica. Vaya, vaya, qué buenas fotografías. Vestido de traje negro, camisa blanca y corbata verde, posando muy sonriente junto al embajador mexicano Quirino Ordaz. Vaya, vaya Tacubaya, esta imagen que vemos proyecta bastante estatus social. Pues sí, estatus como la cobertura del evento por parte de medios como El Confidencial Español y su sección Vanitatis, que de verdad es para reírse. La nota dice, la fiesta se celebró el 24 de junio en la lujosa casa de Pérez Simón en la finca de Pozuelo de Alarcón, una de las zonas más exclusivas de Madrid. Hubo mariachi, espectáculo de flamenco con Sara Calero y Juan Bravo, abogados, escultores y hasta ex reinas de belleza. La revista Caras, que es la revista donde la farándula y la burguesía mexicana se retratan, y que por cierto su dueño es Azcárraga, o sea, el dueño de Televisa, y también publicó algo sobre esto, no se iba a quedar atrás. Dice, esta fiesta no solo celebró el santo de Pérez Simón, sino que también sirvió como punto de encuentro para destacadas figuras de la sociedad española y mexicana, como empresarios, aristócratas y artistas. Lo que los medios omitieron sistemáticamente fue cualquier mención a por qué Salinas de Gortari no quiere regresar a México, qué investigaciones tiene pendiente, cómo puede permitirse ese estilo de vida o por qué necesita la protección que le brinda la nacionalidad española que obtuvo en 2021. La cobertura se lee como una nota social de revista de estilo de vida, no como el reportaje sobre un expresidente con múltiples señalamientos de corrupción. Lamentablemente, igual de banal ha sido el caso de Enrique Peña Nieto, con notas como Peña Nieto de compras en Madrid.
Peña, fotografiado cenando con su novia. O esta nota del Progresista El País, donde se le ve galante, todo un modelo, dando una entrevista que revela lo contrario a lo que debería ser el periodismo que incomoda el poder. En ella, la declaración más polémica de Peña Nieto es: me gusta vivir aquí. O Peña muy sonriente informando que todo va bien en su relación, bueno, como lo vemos en esta nota de la revista del Corazón, Hola, y se trata de la misma revista que publicó todos los detalles de la boda de Peña con la gaviota, si se acuerdan. ¿Iba bien su relación? Pero si yo leí el otro día en la peluquería que se había separado. Es a través de estas revistas, no sé qué habrás leído en la peluquería, pero evidentemente no era así, que se da la transformación de cuestionados políticos mexicanos en personajes de sociedad, disfrutando de una jubilación merecida, como no, en Europa. Es una operación sofisticada de manipulación mediática. Y la verdad es que la opinocracia mexicana no se va quedando atrás, porque vamos a escuchar esto. Por supuesto. Capaz que por eso hasta, ¿quién sabe cuánto le costó? Yo no vi los datos de cuánto le costó. Le costó 500,000, pero se remodeló el departamento. Bueno, pero yo no sé qué tan lujoso es el barrio, yo no sé qué tan lujoso el departamento, pero cada vez que hay un escándalo inmobiliario, son las propiedades más caras. Perdóname, casas de hace 50, 60, 70 años en Las Lomas están en $1 millón para que las tumben. Por supuesto. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Nada más quería observar que el señor Peña Nieto posee... No, sí que bárbaro. Nos acabas de descubrir algo que ignorábamos todos. Oye, Mónica, ¿tú sabías que tenía tanto dinero Peña Nieto? Pues medio lo sospechaba, pero no estaba segura. ¿Y tú, Juan, te lo imaginabas? Vimos al periodista Eduardo Ruiz Gili diciendo que no hay que sorprenderse si total no está tan caro, sabemos que tiene dinero, vivamos y dejemos vivir. O también Chumel Torres, íntimo de Peña. Un ahí muy perrón que tenía obras de arte. Sí. La cosa es que estuvo el embajador. ¿Qué embajador? El embajador. ¿El Quirino? Sí, don ¡Quirino! ¡Quirino! Ese vato me cae re bien. Es con el que cotorreé en la pandemia, que nos íbamos a ir a ver el Recodo, ¿te acuerdas? Sí, que era embajador. No, era Gober. Bueno, pero pues el señor presidente... No, pues hay con quién juntarse, a ver. Le mandó ahí sí, en cualquier momento Quirino dice que falta aquí que se ponga sabroso. Ahorita le vamos al Recodo. ¿Tú crees que no? A ver, Mandebrard, a Noroña. No, eso ni tienen contactos. Es que esta gente se junta con el poder. O sea, son fiestas que se me dan en vía, la neta. Es así es, gente de bien, gente de buenas maneras y buen gusto, no como Noroña, que imita a El Mastuerzo, un gran cantautor, por cierto. De los mejores, pero antes de irnos también hay un contraste evidente cuando medios de derecha o de la progresía se refieren a otros expresidentes viviendo en el extranjero como Rafael Correa. Por ejemplo, el periódico El País. Rafael Correa consigue asilo en Bélgica y evita su extradición a Ecuador. El Clarín, saludos a Mañeto, publicó: Rafael Correa juega las escondidas en Bélgica. Entonces, mientras Salinas aparece en fiestas de magnates y Peña Nieto de shopping como si fueran celebridades, cuando Correa hace declaraciones políticas desde Bélgica se le presenta como un fugitivo de la justicia, cuando en realidad Correa sí es un refugiado que obtuvo asilo político en Bélgica. O sea, que si eres de izquierdas y te has enfrentado al lawfare como Correa, te persiguen, te presentan como un prófugo y te hacen la vida imposible, pero si eres un servidor de la oligarquía, disfrutas en cambio de un retiro dorado con la protección de las élites españolas y con una cobertura mediática benévola que presenta tu situación como normal. Y encima te sacan en las revistas del corazón como si fueras una celebrity, en fin. Al final los medios actúan como cómplices del exilio dorado, que no es refugio, tratando como celebridades a quienes deberían ser sujetos a escrutinio público o mínimamente periodístico. Gracias, compañera. Calderón, ¿cómo está usted? Soy Emilio Ruggerio, la señora S. ¿Qué tal? Somos mexicanos que vivimos desde hace 25, 30 años. ¿Estás grabando? Sí, para saludar a todos. Vivimos en Alemania desde hace 25 años, bueno. Más de 30 años. Nada más le queríamos decir en nombre de todos los mexicanos que gracias por haber dejado a México hecho en la porquería y habernos vendido, y habernos robado, y habernos hecho de la mierda. Sí, no, y me dará mucho gusto, que le hagan un juicio político. Sí, a mí también, pero me dará muchísimo gusto. No decir, te equivocas, yo dejé México muy bien, creciendo al 4,5%, con la mitad de los asesinatos que hay hoy. Sí. Como les
les anunciábamos al principio, hoy nos acompaña Álvaro Delgado, es periodista. Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos en La Base aquí en los estudios de Canal Red América Latina. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de charlar, aunque sea un ratito. Yo agarro monte, me extiendo. Querría conocer, a tu juicio, cuál es la razón de que Madrid tenga esa capacidad de atracción hasta el punto de haber logrado hacer vivir allí a 3 expresidentes mexicanos que no se hablan entre ellos, que no se quieren y que sin embargo los 3 han elegido vivir en Madrid y uno de ellos incluso a optar al pasaporte español. ¿Por qué Madrid y no otras ciudades? Bueno, primero porque Madrid es una ciudad extraordinaria. En segundo lugar porque a pesar de ser hermosísima, pues es un lugar que atrae porque es también una metrópoli de la derecha. No solamente de la derecha española, sino la derecha hispanoparlante, la derecha que en buena medida lidera a la derecha de América Latina y de México. Y porque también son presidentes muy repudiados en México, expresidentes repudiados. Carlos Salinas no podría caminar por el Paseo de la Reforma. Felipe Calderón tampoco. Y Enrique Peña Nieto menos. Entonces, el que hayan decidido vivir en Madrid, yo creo que reúne todas esas características. Y yo creo que hasta se juntan, sí se quieren, porque piensan igual. Enrique Peña Nieto es hechura de Carlos Salinas. Y Felipe Calderón, aunque sea o haya sido un partido distinto al de Salinas, tuvo tratos con Carlos Salinas como con Enrique Peña Nieto, una connivencia que yo he escrito en un libro que se llama El Amaciato, el pacto secreto Peña Calderón. Entonces, eso de que no se hablan... Eso dicen por lo menos ellos, que no se hablan. Bueno, es parte de un truco político, pero hasta se van a beber a la Embajada de México en Madrid con un embajador que es del mismo partido de Salinas y de Enrique Peña Nieto. Que fue gobernador de Sinaloa. Fue gobernador de Sinaloa y es un personaje que yo he dicho a mí no me representa. Que el expresidente López Obrador lo haya designado embajador en España, pues es su facultad, pero a mí no me representa como mexicano. Álvaro, gracias por acompañarnos. Vos decías, acá serían repudiados caminando. Te quería preguntar por la situación judicial, si es que efectivamente hay algo que acá los esté esperando, al cual no quieran enfrentar, porque hay muchas acusaciones, investigaciones, vos las has hecho, pero en términos legales, ¿pueden venir, no pueden venir? ¿Se van a enfrentar a algo posiblemente si vienen? No, están impunes. Y la impunidad no es solamente de hace muchos años. Ya a Carlos Salinas de Gortari difícilmente se le puede hacer una imputación de carácter legal. A Felipe Calderón y a Peña quizá no, porque tienen asuntos pendientes que todavía no han prescrito. En el caso de Felipe Calderón, el tema de Rápido y Furioso es una cosa. Otro tema fundamental por la que hay una investigación, hay carpetas de investigación de los reclusorios, las concesiones, entre otros asuntos. Y Enrique Peña Nieto, pues raterías. Pero hay una definición política, creo yo, primero de Andrés Manuel López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum, a no moverle más. Pero aunque quisieran, hay un fiscal inepto, cómplice, que es Alejandro Gertz Manero, que no va a hacer absolutamente nada. Álvaro, bueno, gusto que estés aquí. Yo te preguntaría, con esas investigaciones que has hecho sobre este amaciato, ¿cuál es el vínculo entre la derecha mexicana y la oligarquía española? Y si al mismo tiempo eso es lo que le permite que los medios españoles no los investiguen o les den un trato muy amable, incluso de farándula, ¿no? Como Peña Nieto en Hola, en Quién, la fiesta donde estuvo Salinas de Gortari. Salvo El País, yo no he visto a otros medios que realmente revisen a los expresidentes de México. Y de hecho, si en todo caso lo que ha revisado El País de España es a Peña Nieto, porque ni a Calderón, ni menos a Carlos Salinas. Están muy bien protegidos, efectivamente, porque los vínculos de la oligarquía española con México son muy estrechos, sobre todo desde Felipe Calderón.
y Vicente Fox, y luego Enrique Peña Nieto. Entonces, hay muchos vasos comunicantes en términos de negocios. Yo diría particularmente, bueno, sí, Calderón con varias empresas españolas, pero Enrique Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México con OHL, esta ex transnacional española, con Contubernios, ahora en México se llama Aleática, pero con Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, hicieron negocios corruptos. Álvaro Delgado, muchísimas gracias por atender a la llamada de la base América Latina. Ojalá que sean más veces. A sus órdenes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Llegamos al final del programa. Recuerden que en el QR que aparece en sus pantallas pueden ayudarnos a que sigamos haciendo periodismo en México y en América Latina. Mañana les volveré a acompañar dándole un descanso a Daniela Pastrana, que volverá aquí dentro de 2 días, y ya muy pronto Ina Fino Génova se pondrá a los mandos de la base América Latina. Mañana nos vemos.